Hola, buenas tardes. Bueno, es un gusto comunicarme con ustedes de esta manera. Le agradezco muchísimo al doctor Clerc que me haya permitido compartir con él la charla. Es un tema que realmente nos gusta mucho a los dos, así que yo voy a tratar, después que él nos ha hablado de las generalidades del instituto, nos ha dado varias opiniones sobre aspectos quizás que son controvertidos respecto del tema, yo les voy a dar mi visión como, digamos, jueza civil de Capital. Digamos, yo he sido durante 14 años jueza civil patrimonial y en este momento soy camarista en la sala L de la Cámara Civil de la Capital. A ver, como el tiempo es finito y yo quiero que ustedes tengan posibilidades de hacer preguntas, no tantas como el doctor Clerc, porque era impresionante la cantidad de preguntas que yo vi pasar. No voy a dar abasto para contestarlas todas, pero la idea es concentrarnos en la parte, digamos, netamente procedimental. Es decir, cuando una persona va al estudio y tiene la inquietud de iniciar un juicio de usucapión, bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver? Nos vamos a situar en varios temas que hay que analizar cuando se plantea digamos, esta situación. Por empezar, ustedes tienen que tener claro algunos principios sobre los que se pronunció el doctor. ¿Cuáles son los requisitos que prevé el código para cada tipo de usucapión y para cada tipo de cosa? ¿Qué les quiero decir con esto? A ver, ¿dónde vamos a encontrar los abogados, los jueces, los operadores del derecho el tema de prescripción? Porque bien vale decirlo, en realidad la prescripción adquisitiva y la prescripción liberatoria tienen un mismo fundamento, que es el transcurso del tiempo. Ahora bien, en el Código de Vélez estaba tratada la prescripción, no en digamos, en la parte de derechos reales, sino al final del código. En cambio, en el código actual, nosotros tenemos en las disposiciones generales sobre derechos reales una serie de artículos que comienzan con el 1897 que se refieren a la prescripción adquisitiva dentro de las disposiciones generales. Por otro lado, tenemos también en el libro sexto, el título primero, se refiere a la prescripción y a la caducidad. ¿Qué van a encontrar ustedes en el libro cuarto? Específicamente todas las normas referidas a la prescripción adquisitiva. Nosotros entendemos, como bien dijo el doctor Clerc, que la prescripción adquisitiva es un modo de adquirir derechos que se ejercen por la posesión, específicamente el dominio, pero no es el dominio el único derecho que se puede adquirir por prescripción. En tanto que en el libro sexto ustedes van a encontrar las normas comunes a los dos tipos de prescripción. ¿Y con qué se van a encontrar ahí? Con cuáles son los sujetos que la pueden invocar, contra quiénes se pueden invocar, cuáles son las causales de suspensión, cuáles las de interrupción, las vías procesales, el instituto de la dispensa, y ya después se dedica a establecer cuáles son los plazos de prescripción liberatoria, y finaliza el artículo 2565 remitiendo al 1904 al sostener que todos los derechos principales se pueden adquirir, todos los derechos reales principales se pueden adquirir por prescripción. Esto en realidad merece una aclaración. ¿Cuáles son los derechos reales principales? Porque nuestro nuevo código se ocupa de hacer una clasificación que el código anterior no traía, que es el de los derechos principales y accesorios. Si bien la doctrina obviamente se pronunciaba sobre esta clasificación, no es nueva, digamos, ya viene de hace muchos años, lo cierto es que ahora hay una serie de clasificaciones que están plasmadas en el código. Bueno, ¿cuáles son los derechos principales? Todos, menos los derechos de garantía: hipoteca, prenda y anticresis. De manera que todos aquellos derechos principales que se ejerzan por la posesión serían susceptibles de ser adquiridos por prescripción.
como no me quiero explayar sobre situaciones problemáticas que no hacen específicamente al juicio de usucapión, no vamos a avanzar sobre qué pasa con el tiempo compartido, cementerios privados, servidumbres, pero les dejo planteada la inquietud respecto de estos derechos porque pareciera bastante difícil concebir la prescripción en materia de tiempo compartido por las propias características del tiempo compartido. Pero bueno, esto lo dejamos para otra charla. Ahora nos vamos a concentrar entonces en ver cuáles son los principios que manejamos al momento de promover un juicio de usucapión. Cuando yo hablo de juicio de usucapión, estoy haciendo referencia al juicio de usucapión larga, al que conocíamos históricamente como juicio de usucapión larga, el que en el Código de Vélez preveía un plazo de posesión de 20 años. En la actualidad los plazos han sido mantenidos, tanto el plazo de usucapión breve como el de la larga han sido mantenidos. Ahora bien, ¿por qué digo esto, juicio de usucapión larga? Porque antes de la redacción del nuevo código, los profesores de reales nos enseñaban que no había juicio de usucapión breve. ¿Por qué no habría juicio de usucapión breve? Me refiero a una acción de usucapión breve, no una excepción. Porque quien tiene un justo título, que es aquel título que está revestido de las condiciones de forma, pero le faltan las de fondo, vale decir una escritura pública que no emana del titular, o bien es el titular, pero le falla la capacidad, en estos casos, quien adquiere ese derecho tiene su derecho frente a todos. Lo que quiero decir es que lo puede ejercer frente a todos, supongamos que se trata del derecho de dominio, frente a todos, menos frente al verdadero titular. De manera que lo que él necesita para consolidar su derecho son los 10 años de posesión. Él no necesita un nuevo título, a diferencia de quien está poseyendo sin título. Y cuando digo sin título, entiendo que el boleto de compraventa no es título suficiente ni justo título. Entonces, digamos, a todo evento el boleto de compraventa, sea cual sea la naturaleza que se le asigne, lo único que permite, eventualmente, si se le entregó la posesión al poseedor, es considerarlo de buena fe, pero no deja de ser poseedor ilegítimo. Entonces, vuelvo a esta idea de que con el justo título tenemos 10 años de posesión y buena fe. En cambio, en la usucapión larga no tenemos título. Puede haber mala fe y puede hasta haber vicios. Pero justamente al cabo de los 20 años, en materia de inmuebles, nos vamos a circunscribir básicamente a inmuebles. ¿Qué es lo que necesita hacer si quiere obtener su título? Necesita iniciar un juicio. ¿Qué principios, qué pautas, qué reglas debe respetar si realmente quiere oponer su derecho frente a terceros? Ese es el tema. El juicio de usucapión larga se inicia para obtener una sentencia que va a ser inscripta en el registro a los fines de darle oponibilidad a terceros. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? ¿Qué naturaleza tiene esta acción de usucapión larga? Si bien hay quien sostiene que se trata de una acción real porque están en juego los derechos reales, la adquisición de un derecho real, lo cierto es que la mayoría de la doctrina, de manera, yo les diría, casi uniforme, entienden que se trata de una acción personal, pero de una acción personal que tiene características especiales. ¿Por qué les digo esto? Porque a la hora de determinar la competencia, nosotros vamos a tener que atender al lugar de situación del inmueble. Cuando digo inmueble me refiero parte del inmueble también, si lo que queremos es usucapir, de acuerdo con las normas del nuevo código, es la parte de un inmueble, hay que ver el lugar de radicación del inmueble. Entonces, el juicio se va a iniciar en el lugar en el que esté radicado el inmueble. Si el inmueble está ubicado en Capital Federal, lo iniciaremos en Capital Federal.
Entonces, en Capital Federal. ¿Y quién es competente? ¿Cuál es el fuero competente? El fuero competente, sin ninguna duda, es el fuero civil por la ley orgánica, digamos, de distribución de materias por fueros. Esto es netamente una cuestión civil. Entonces, para un inmueble ubicado en la ciudad de Buenos Aires, vamos a iniciar el juicio ante los tribunales civiles de la capital. Ustedes se preguntarán, bueno, pero en la capital federal tenemos tribunales locales también. Y eso es cierto. Pero ¿por qué nuestro tribunal de superintendencia, el de nuestra Cámara, entendió que los juicios de usucapión deben tramitar en el fuero civil y no en el fuero de la ciudad contencioso administrativo? Porque el gobierno de la ciudad no es parte en los juicios de usucapión. ¿Cuál es la intervención que le va a caber y que se le va a dar y que el juez le va a dar cuando dicte el primer auto al gobierno de la ciudad? Le va a dar la intervención que le corresponda si hubiera interés fiscal comprometido. Ahora bien, si hay interés fiscal comprometido, entonces ya deja de, digamos, velar por la regularidad del procedimiento, por si hubiera algún interés, para convertirse en parte. Entonces, en ese caso, quizás sí debería tramitar ante el gobierno de la ciudad, ante los tribunales de la ciudad, porque el gobierno es parte. Pero mi experiencia me indica, después de 40 años de estar en el mismo fuero, que son contados, muy contados los casos en los cuales el legitimado pasivo es el gobierno de la ciudad. En general son personas que pueden estar vivas, en general han fallecido y tienen herederos, o los herederos son desconocidos. Pero no por el hecho de que los herederos sean desconocidos vamos a inferir que hay un interés fiscal comprometido. A todo evento tendría que hacer una investigación el Estado para determinar efectivamente no hay herederos, entonces iniciar la sucesión para que se repute vacante la herencia y ahí convertirse en legitimado pasivo de la acción de usucapión. Siempre hablando de la acción de usucapión larga. Ahora bien, ¿qué normas tenemos que tener en cuenta? Entonces yo les hablaba de las normas de competencia, por supuesto esto surge del Código Procesal. ¿Qué más? Hay una ley muy importante que complementa el Código Civil, que es la 14.159. Esta ley es del año 52, es la ley de catastro, y hay dos artículos, pero uno sobre todo, que es el que más nos importa, que es el artículo 24. El artículo 24 de la ley 14.159 se refiere a las, a las pautas que se deben seguir en el juicio de usucapión larga. Les aclaro desde ya que la prescripción adquisitiva o usucapión se puede invocar por vía de acción o por vía de excepción. Nosotros estamos analizando los requisitos en aquellos supuestos en los cuales queremos iniciar una acción de usucapión. Entonces, ya tenemos determinado el lugar, tenemos determinado el juez, vamos a promover la demanda. ¿Qué tenemos que acompañar al escrito de demanda? Al escrito de demanda tenemos que acompañar el informe sobre condiciones de dominio. La ley dice, el artículo 24 de la ley dice el certificado. En realidad, técnicamente, los escribanos esto lo deben saber mucho mejor que nosotros. Cuando nosotros hablamos de certificado, estamos hablando de un instrumento expedido por el registro a pedido de un escribano que tiene un efecto muy específico y muy importante en relación a la vida jurídica del inmueble, que es la producción del bloqueo, del mal llamado bloqueo registral, que en realidad es una reserva de prioridad. Entonces, lo que tiene que acompañar el abogado que va a iniciar la demanda es un informe sobre condiciones de dominio, pedido para iniciar el juicio de usucapión. Y a este informe tiene que acompañar el plano de mensura. El plano de mensura no es el plano del inmueble, porque el nuestro señor cliente, puede no estar poseyendo todo el inmueble. Entonces, nosotros necesitamos recurrir a un agrimensor para que elabore el plano que vamos a presentar junto con la demanda. ¿Por qué estos dos requisitos son trascendentales? Porque el informe me va a permitir determinar quién es el legitimado pasivo. Del informe va a surgir los titulares de dominio.
Y el plano de mensura me va a permitir saber qué es físicamente lo que yo estoy poseyendo. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿qué pasa si se inicia la demanda, no se acompañó el plano? Es muy difícil que el juicio siga su tramitación si no se acompañó el informe. Pero a veces por inadvertencia no se acompañó el plano o se le exigió a la parte que lo acompañara y el juicio siguió su tramitación y nos encontramos al momento del dictado de la sentencia sin el plano de mensura. Acá hay dos posiciones, una muy estricta, digamos, apegada a lo que a mí me parece un excesivo rigor formal, que dice, bueno, sin el plano hay que rechazar la demanda. Y otra postura un poco más flexible, que comparto, que sostiene que, bueno, a ver, si nosotros tenemos individualizado claramente cuál es el objeto que se está poseyendo, no sería necesario el plano de mensura. Es decir, si decidimos de esta manera, lo que estamos haciendo es evitar un nuevo juicio. Y en parte porque es responsabilidad del tribunal controlar que se hubieran cumplido los requisitos para tornar viable la demanda en caso de que nuestro actor pueda probar todo lo que dice que ha ocurrido. Ocurre algo similar, acá hago un paréntesis, con lo que pasa con el interdicto de adquirir. Fíjense lo que ocurre. El interdicto de adquirir, que está previsto en el artículo 607 del Código Procesal, señala como requisitos para que proceda que nadie tenga título suficiente y que nadie se, invoque la calidad de poseedor, tenedor, usufructuario del bien sobre el cual se pretende intentar el interdicto. Ahora bien, yo me pregunto, título suficiente no tenemos problema, sabemos que título suficiente es el que reúne los requisitos de forma y de fondo, vale decir, está plasmado en escritura pública el contrato que corresponda y además tenemos legitimación y capacidad en la parte que transmite. Pero bueno, ¿qué pasa con el interdicto? Entonces, lo que falla, a mi modo de ver, es el requisito vinculado con que nadie sea poseedor, tenedor, usufructuario, dueño, que nadie invoque esas calidades. ¿Por qué digo esto? Porque si se trata de cosas muebles, respecto de las cuales nadie alega esas calidades, nuestro señor presunto actor no va a iniciar ningún juicio. Va a recurrir a la aprehensión de la cosa, que es un modo de aprehensión de cosas muebles sin dueño o abandonadas por su dueño. Con lo cual, el interdicto de adquirir en materia de cosas muebles no tiene ninguna cabida. Ahora, ¿qué pasaría en materia de cosas inmuebles? Todos los inmuebles tienen un dueño. Y el dueño es quien figura como tal en el registro. De manera que cae por su propio peso esa exigencia. Siempre tienen dueño los inmuebles. De manera que el interdicto de adquirir, en teoría, no tendría razón de ser, no tendría viabilidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Como los juicios son muy largos y cuando nosotros tenemos un cliente le queremos dar la solución que resulte más rápida posible, le proponemos, bueno, iniciamos el interdicto de adquirir cuando tengo título pero no tengo el modo, es decir, quiero adquirir la posesión, porque si ya tengo la posesión y soy despojado, soy turbada, las acciones o interdictos que corresponden son otros. El interdicto de adquirir partimos de la base que se promueve para adquirir la posesión, para algo que no tengo. Bueno, muy bien. Entonces, le sugiere el abogado que inicie el interdicto, se le da curso al interdicto, el señor prueba efectivamente que tiene título, pero que no puede acceder porque está ocupado por un tercero. Ojo con esto, está ocupado por un tercero, o sea, no hay posesión vacua. Si estuviera ocupado por el vendedor, en ese caso no corresponde ningún interdicto ni acción posesoria y menos aún acción real. Lo que corresponde, si está ocupado por el vendedor, es una acción de cumplimiento de contrato, una acción personal para que el vendedor le haga entrega de la posesión. ¿Está? Entonces, ¿pero por qué traigo a colación el tema del interdicto? Porque muchas veces los jueces nos encontramos al final del interdicto, que hay que dictar sentencia y que está aprobado lo que dijo el actor y deberíamos rechazarlo porque falla un requisito formal, digamos, que es esto de que hay un dueño. Entonces, para evitar incurrir en un dispendio jurisdiccional, los jueces
eventualmente, si está probado los hechos invocados por el actor, le van a hacer lugar a la demanda, ¿no es cierto? Sobre todo por la jurisprudencia inveterada de la Corte, de que no hay que apegarse al rigor formal, el caso Colalillo, la verdad material por sobre la formal, pero en realidad, en estos casos, cuando hay título, pero no hay posesión, la acción que corresponde es la acción reivindicatoria. Pero esto lo dejamos para otra charla. Volvamos al usucapión. Entonces tenemos la demanda, tenemos los requisitos que acompañamos a la demanda, vamos a tener que ofrecer pruebas. ¿Cuáles son esas pruebas que vamos a ofrecer? Bueno, acá tenemos una amplia gama. La documental, que la ofrecemos al promover la demanda, informativa, testimonial, pericial, inspección ocular. De estas pruebas, quizás la que han tenido, digamos, mayor relevancia a lo largo del tiempo ha sido, por un lado, la testimonial y por el otro lado, el pago de impuestos. Ahora bien, ¿qué ocurre con la testimonial? En sus orígenes, las informaciones llamadas treintañales, que después se convirtieron en veinteañales, tenían justamente esa debilidad. Iba el señor, el interesado en usucapir, iba con 2 o 3 testigos, cumplía con la información sumaria, se declaraba en cuanto hubiera lugar por derecho, como bien lo dijo el doctor Clerc, pero el problema es que no hacía cosa juzgada y no evitaba un juicio. Entonces, para superar este problema de las informaciones y de la falta de veracidad de los testigos, se dicta la ley 14.159 que establece que el juicio es contencioso, es decir, hay bilateralidad, hay un actor y hay un demandado. Entonces, ¿qué dice este artículo 24? Que la sentencia no se puede basar exclusivamente en la testimonial. Y esta regla impuesta por el 24 es fruto de justamente del desprestigio en el que habían incurrido las famosas informaciones treintañales por los testigos falsos. Entonces, ¿podemos acompañar testigos, ofrecer testigos? Sí, van a ser muy bienvenidos. Y les digo más, en materia de usucapión ocurre algo que no pasa por ahí en otros juicios, como por ejemplo un juicio por accidente de tránsito. Cuanto más cercanos sean al actor, las personas que yo ofrezco como testigos, vecinos, familiares, digamos, la gente más allegada al usucapiente es quien está en mejores condiciones de pronunciarse ¿sobre qué? Sobre la posesión ostensible y continua que exige el código. Entonces, tanto en usucapión breve como en usucapión larga, pero ahora estamos hablando de la larga, tengo que probar la posesión ostensible y continua. Ostensible, digamos que sería una suerte de sinónimo de pública, es decir, que todos puedan advertir que yo me comporto como dueña. Y continua apunta a que en cada ocasión en que la naturaleza de la cosa lo permite, yo despliego actos posesorios. ¿Determinados actos? No, los que sean, los que demuestren que me quiero comportar como si fuera titular de un derecho real, aunque no lo tenga. Entonces vuelvo a esta idea de la prueba testimonial. La prueba testimonial es importante, es válida, es valioso que haya testigos y estos testigos también pueden ser armonizados, por llamarlos de alguna manera, con la prueba informativa, porque esos testigos que van a decir que yo vivo en donde vivo desde hace más de 20 años, va a venir acompañado quizás de una prueba informativa de la cual resulte que yo tengo informado ese domicilio. Digamos, es como un ajedrez que vamos armando. Nosotros hablamos de una prueba compuesta, compleja y estricta. Es decir, cada prueba por sí sola no me puede llevar a mí a declarar adquirido el dominio por usucapión. Pero el conjunto de pruebas, por eso hablamos de prueba compuesta, el conjunto de pruebas es lo que puede llevar es lo que va a llevar al juez a la convicción de que ese señor realmente estuvo ocupando el inmueble durante el plazo que prevé la ley. Y acá hago otro paréntesis porque me permito disentir con el doctor Clerc, porque él sostuvo que si no estaba cumplido el plazo al momento de promover la demanda, esa demanda debería ser rechazada in limine.
En general, les digo que puede haber jurisprudencia en sentido contrario, pero la Cámara Civil de la Capital Federal, la mayoría de las salas, hacen mérito del inciso sexto del artículo 163, que es el que se refiere a la posibilidad del juez de valorar en la sentencia los hechos modificativos, extintivos, y justamente el cumplimiento del plazo durante el trámite del pleito es un hecho modificativo que puede tener, digamos, en cuenta el juez al momento de dictar sentencia. Así que si a mí me preguntan, a mí, ¿qué haría? Sin ninguna duda, yo haría lugar a la demanda, aunque la demanda se hubiera promovido con 18 años. Esos 18 años, por supuesto, no pueden corresponder solo al poseedor. Puede haber herederos del poseedor, puede haber cesionarios del poseedor, como ya lo vieron, y pueden haber coposeedores, en cuyo caso, si se trata de coposeedores, lo que van a adquirir es el condominio por usucapión, no el dominio. Porque acá, por supuesto, nosotros nos estamos refiriendo a la hipótesis más frecuente, que es la adquisición de dominio. Pero yo he tenido casos de adquisición de usufructo por vía de la prescripción adquisitiva, incluso también de condominio, de una parte de un inmueble. Así que, digamos que esto en cuanto a la legitimación activa, quienes pueden estar en condiciones de promover la demanda y ofrecer prueba para acreditar el plazo de posesión. Entonces, es importante esto de 163, inciso 6, a mi criterio, que permite iniciar una demanda antes de estar vencido el plazo. ¿Qué otras pruebas? La pericial. La pericial puede resultar muy importante porque nos va a definir si hay construcciones y su antigüedad. Entonces, también los recibos que se hubieran emitido por compra de materiales, si esa persona tiene hijos, si esos hijos van a un colegio y el domicilio que está denunciado es ese, si pago expensas, el pago de las expensas también y el pago de los servicios en general, también es importante, pero no es determinante, porque tengan ustedes en cuenta que el tenedor, el locatario, que es tenedor por excelencia, es un tenedor interesado porque se puede servir de la cosa, también paga expensas y paga servicios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con concluir en que porque pagó expensas y pagó servicios se comportó como poseedor. No. Para concluir que se comportó como poseedor, necesito además una testimonial, necesito informativa, necesito pericial, si se hubieran hecho construcciones, y también una inspección ocular. Es muy valiosa la inspección ocular. Yo he hecho varias veces inspecciones oculares en inmuebles sujetos a usucapión. Así que esto en cuanto a la prueba. Y dejé para el final, en cuanto a la prueba, el tema de el pago de impuestos. ¿Qué pasa con el pago de impuestos? Bueno, el pago de impuestos obviamente en la boleta no viene a nombre del usucapiente, viene a nombre del señor titular, señor propietario, o a nombre del antiguo propietario. ¿Esto estaría a la prescripción? No, de ninguna manera. Lo que yo tengo que acreditar es que pagué. Por supuesto, hay que liberar informes a las reparticiones correspondientes para que se acredite la autenticidad de los documentos que acompañé al promover la demanda. ¿Es necesario el pago de los 20 años? No, no es necesario. Digamos, lo que nos va a hacer sospechar de que hay prueba preconstituida es si se pagó de una sola vez varios años juntos. Pero si se pagó esporádicamente, como muchas veces hacen los verdaderos propietarios, esto va a ser tomado en cuenta también. Y va a ser, si bien no es un acto posesorio, el pago de impuestos no se considera un acto posesorio, pero sí es una prueba relevante, también mencionada por el artículo 24. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es cuándo se han hecho los pagos. Si se hicieron todos juntos, bueno, ahí vamos a sospechar. No digo que se va a rechazar la demanda, pero vamos a tener que analizar con bastante estrictez las demás pruebas para ver si podemos llegar a la conclusión de que este señor efectivamente ocupó el inmueble durante el plazo que exige la ley. Con el tema de las pruebas, yo creo que me parece que ahí estamos. Tenemos un problema, porque el Código Nuevo,
consagra una presunción de posesión en el artículo 1911. Y eso puede llevar a modificar toda una línea uniforme de jurisprudencia que se venía dando hasta el momento, no solo en la capital federal, sino a lo largo y a lo ancho del país. Esto de de la apreciación estricta de las pruebas, de la prueba compuesta, de la valoración de todas las pruebas. Porque si yo digo que dada una relación entre persona y cosa, se presume la posesión, le aliviaríamos mucho la prueba al poseedor. Y corremos el riesgo de despojar a la gente solo porque alguien, un ocupante, alega la calidad de poseedor. Entonces hay que tener mucho cuidado y yo creo, como dicen algunos maestros de los derechos reales, que esta presunción de posesión puede servir para otros efectos, pero no para hacerla valer en los juicios de usucapión. De manera tal que en el juicio de usucapión deberíamos seguir manteniendo la jurisprudencia que hemos elaborado hasta el momento. Ahora bien, una vez cumplida la prueba, omití decirles algo importante, que es la prueba la vamos a tener que hacer sí o sí, porque lo que hay que probar es la posesión. Y como la posesión es un hecho, la podemos acreditar por cualquier medio de prueba. El juicio de usucapión no se puede declarar de puro derecho, aunque no se haya presentado el demandado y se lo hubiera declarado rebelde. Porque ¿qué nos puede pasar en el juicio? Que notifiquemos al demandado, porque es demandado conocido con domicilio conocido, y no se presenta, en cuyo caso, a pedido de parte, se decreta la rebeldía. Que sea un demandado conocido, pero sin domicilio, entonces sin domicilio conocido, por supuesto, lo vamos a citar por edictos, o que directamente sean desconocidos, herederos del propietario. Bueno, cuando hay domicilio desconocido o demandados desconocidos, se debe proceder a la citación por edictos y posterior designación del defensor para que los represente. Entonces va a haber que correrle en vista el expediente al defensor para que conteste la demanda. Ahora, supongamos que encontramos al demandado y el demandado se allanó. ¿Esto libera de prueba al actor? No, de ninguna manera, porque puede haber connivencia entre actor y demandado, así que de ninguna manera cabe la declaración de puro derecho cuando estamos en presencia de un juicio de usucapión. Y algo que quedó pendiente de la charla con el doctor Clerc, con el tema de la mediación, que me pareció que a varios asistentes les preocupaba, yo les quiero comentar lo siguiente. En realidad, la usucapión no es un caso excluido por la ley de mediación, con lo cual la jurisprudencia y la doctrina están muy divididas en relación a la necesidad o no de llevar a cabo la mediación. Quienes dicen que no se puede llevar a mediación la usucapión parten de la base de que se trata de un instituto de orden público y que no se podría lograr un acuerdo en la mediación. Pero hay opiniones muy valiosas y también, digamos, de expertos en derechos reales que sostienen que quizás no habría inconvenientes en fomentar un acuerdo, por supuesto, cuando tenemos al demandado, ¿no? Cuando hemos podido ubicar al demandado, y puede convenirle a ambos evitar el juicio. Así que yo les digo, ese es el panorama. La mediación, si bien es obligatoria, uno podría decir, bueno, como la usucapión no está excluida, entonces hay que mediar antes de iniciar el juicio de usucapión. Acá se van a encontrar con opiniones diversas sobre el tema de la necesidad de la mediación. No hay un criterio unánime. Pero bueno, entonces, hemos producido la prueba, se clausura el periodo probatorio, se presentan los alegatos. Es un juicio ordinario, es un proceso de conocimiento, por supuesto, no es un proceso de ejecución. En la capital federal es un proceso ordinario porque no tenemos sumario, pero esto no quita que seguramente en jurisdicciones del interior del país tramite por vía sumaria. Bueno, una vez dictada la sentencia, pasan los autos para sentencia y una vez dictada la sentencia, acá, mejor dicho, para dictar sentencia el juez tiene que tener en cuenta una serie de pautas que como novedad trae el artículo 1905 y al que ya se refirió el doctor Clerc, pero yo quiero apuntar dos o tres cosas. En primer lugar, la sentencia de usucapión en el régimen anterior
tenía una naturaleza discutida, es decir, se discutía si era declarativa o constitutiva. En la actualidad se dice que es constitutiva. La sentencia de usucapión larga, no así la breve, que el propio código dice que es declarativa. ¿Por qué? Porque se retrotraen los efectos al momento en que se comenzó a poseer. Ahora bien, en el caso de la sentencia de usucapión larga, el juez, y esto es nuevo, cuando dicta sentencia, lo que tiene que hacer es fijar la fecha en que se declaró adquirido, en que se considera adquirido el dominio. Entonces, ¿cómo hacen los jueces para determinar cuándo se considera adquirido el dominio? Bueno, yo les digo mi experiencia. Nosotros vamos 20 años o más para atrás, 20 o 30, hasta dar con un documento fehaciente que nos pueda dar la pauta de que ahí, bueno, se empezó a exteriorizar la voluntad de comportarse como si se tuviera el derecho de dominio. Entonces contamos 20 años y en esa fecha se considera adquirido el dominio. Vale decir que el dominio no se considera adquirido al momento de dictarse la sentencia ni al momento de comenzar la posesión, sino en la fecha en que el juez fija como de adquisición de dominio. Y esto es muy importante de cara al interés de los terceros. Entonces acá hay que tener mucho cuidado al momento de analizar el posible conflicto que exista entre los terceros y el usucapiente. Quiero contarles que en las últimas jornadas de Derecho Civil, por unanimidad se propuso establecer efectos retroactivos a la sentencia de usucapión larga, es decir, que tanto la sentencia de usucapión breve como la sentencia de usucapión larga tengan efectos retroactivos a la fecha de comienzo de la posesión. Por unanimidad, no así con otras consignas, con otros temas que se trataron en los que hubo mayoría y minoría, pero en este tema de los efectos de la sentencia hubo unanimidad en el sentido de proponer que se reforme este carácter constitutivo que se le asigna actualmente a la sentencia de usucapión larga. Y hay otra novedad que también es importante y sobre lo que no hay acuerdo en la doctrina. Hay algo que sí, de lo que partimos, porque es una imposición de la ley. El juez, cuando corre traslado de la excepción, al momento de la traba de la litis, de ordenar el traslado de la demanda, o correr traslado de la excepción de prescripción, lo que tiene que hacer es imponer la notación de litis, ordenar la notación de litis, que por supuesto se va a inscribir en el registro. Entonces, algunos autores sostienen que esta no es una medida cautelar típica, que esta es una medida preventiva prevista por el Código de Fondo. ¿Por qué? Porque como no caduca, porque dura todo lo que dura el juicio, porque no hay caducidad de esta medida, por lo menos no está prevista en el código que caduque, entonces se entiende que no hay caducidad. También eso podríamos discutirlo, ¿no? Si caducan los 5 años, entonces hay que reinscribirla. Pero la mayoría de la doctrina entiende que como no hay caducidad, no se trataría de una medida cautelar, sino de una medida preventiva. Yo en lo personal estoy convencida que es una medida cautelar y que cada 5 años habría que reinscribirla, aunque se trate de una imposición al juez, porque no es que el juez la decreta si quiere, el juez la tiene que decretar forzosamente. Por eso es que en estas jornadas a las que me referí, también se propuso sustituir la palabra el juez debe por el juez puede, para que sea, para que no sea automático, porque podemos caer en ese señor que acompaña 3 impuestos y el juez debe decretar la anotación de litis, causándole serios inconvenientes al titular registral. Entonces hay que tener, me parece una observación acertada esta de que no sea una imposición para el juez, sino que el juez pueda, como en el caso de cualquier medida cautelar, examinar la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora y que no sea una imposición. ¿Qué pasa con los recursos? Como se trata de un procedimiento ordinario, el recurso contra la sentencia se concede libremente, de manera que se va a fundar en cámara. Las costas, algo que omití, el tema de las costas, se imponen al demandado.
Ahora, si el demandado ha sido representado por el defensor, hay alguna jurisprudencia del interior del país que sostiene que deberían ser soportadas por el actor las costas del defensor, porque les aclaro que desde hace un tiempo la ley orgánica del Ministerio Público prevé la posibilidad de que los defensores cobren honorarios con un destino específico, pero digamos, existe la posibilidad de que cobren honorarios, de manera que habría que regular honorarios. Y alguna jurisprudencia entiende que esos honorarios deberían ser soportados por el actor, no por, digamos, como costa, sino por la intervención que digamos, provocó su petición de usucapión. Así que esto de los honorarios de los defensores y de quien carga con las costas también es un tema controvertido. Quería hacerles un comentario sobre la usucapión como defensa. Supongamos que se inicia una acción de reivindicación. Ustedes saben que las acciones reales son la reivindicatoria, la confesoria y la negatoria. En el caso de la prescripción, seguramente va a ser opuesta como defensa en el caso de la acción de reivindicación. ¿Cuándo procede la reivindicación? Cuando media privación, despojo de la posesión. Entonces, cuando yo soy privada de la posesión y soy dueña, tengo varias alternativas. Es como una pirámide. Yo tengo interdictos, tengo acciones posesorias y tengo la gran batalla que se libra en la acción, en las acciones reales. En este caso, la acción reivindicatoria. Bueno, muy bien. Se promueve la acción reivindicatoria y ¿qué actitudes puede adoptar el demandado? Eso es lo que me interesaba que ustedes vean. El demandado puede contestar la demanda diciendo, no, señores, yo soy poseedor, porque él posee, porque posee, y el que va a tener que demostrar el derecho, porque acá en materia de acciones reales la prueba por excelencia es el título. Acá se requiere título, no como en acciones posesorias o en usucapión, que lo importante es, digamos, que se puede recurrir a cualquier medio de prueba porque estoy probando hechos. Acá, si yo inicio una acción reivindicatoria, es porque alego ser titular de un derecho real. Entonces, yo, frente al título que alega el actor, puedo decir, no, señores, yo soy poseedor. Y el actor tendrá que probar su mejor derecho. Pero puedo ir más allá y puedo decir, no, en realidad opongo como excepción la prescripción. Entonces, en ese caso, digamos, en el caso anterior se podría también rechazar la demanda, aún sin necesidad de verse opuesto como excepción. Pero lo que digo es que si lo pongo como excepción, los requisitos del artículo 24 los tengo que cumplir. No en lo que respecta al informe sobre condiciones de dominio y al plano de mensura, pero sí en lo que hacen las pruebas, porque si yo digo que estuve ocupando, si alego la prescripción, obviamente tengo que probar la posesión y voy a tener que probar, voy a tener que ofrecer testimonial, pericial, impuestos, servicios, expensas, todo lo que tenga a mi alcance. Así que en materia de pruebas, cuando se opone como defensa también es válido el 24, aunque diga este mismo artículo que cuando se opone como defensa no se aplica, porque esto no es tan así. O puedo ir más allá. ¿Por qué? Porque si yo pongo solo como excepción la prescripción, el juez va a rechazar la demanda, pero no va a declarar adquirido el dominio. Para que el juez rechace la demanda y declare adquirido el dominio, tiene que haber una reconvención. Tengo que deducir una reconvención, el demandado tiene que deducir reconvención, y ahí sí va a tener que acompañar el informe sobre condiciones de dominio y va a tener que acompañar el plano de mensura, que no es necesario si solamente se limitara a oponer la excepción, porque si se limita a oponer la excepción, lo que está demostrando es que está ocupando el inmueble durante mucho tiempo. ¿Entienden? Entonces, esto es importante cuando se opone como defensa, las variables que se pueden presentar. Y en lo que hace a la sentencia declarativa de usucapión breve, es llamativo que el juez hable de la sentencia declarativa de usucapión breve, porque, digamos, ¿cuándo se puede dar? Bueno, justamente en la última de las hipótesis que yo les comenté, cuando en el marco de una reivindicación se deduce reconvención y la sentencia declara adquirido el dominio. Pero en ese caso,
en ese caso va a haber que acompañar el justo título, porque estamos hablando de la sentencia declarativa de usucapión breve, así que voy a tener que acompañar el justo título y por supuesto la buena fe se presume, así que el actor tendrá que probar la mala fe del demandado. Esa sería la única posibilidad que a mí se me ocurre de que en un marco concreto podamos hablar de una sentencia declarativa de usucapión breve, porque si no la otra posibilidad sería una acción declarativa de certeza. Pero ¿para qué voy a implicar, digamos, a poner en funcionamiento la maquinaria judicial, sobre todo en estos tiempos tan complicados, cuando lo único que quiero es adquirir certeza que la voy a tener cuando se cumplan los 10 años, porque lo dice la ley? Entonces, no habría un estado de incertidumbre que justificara una acción declarativa de certeza. Y no habría otra acción, por lo menos no se me ocurre a mí, otra acción que pudiera culminar con una sentencia declarativa de usucapión breve. Bueno, yo les preferiría cortar acá y darles tiempo a ustedes para que, digamos, hagan los comentarios o algunas preguntas, algo que no ha quedado claro. Estoy a disposición de ustedes hasta que termine nuestra hora para contestar. Acá me preguntan si el propietario abonó el ABL, se va a rechazar la demanda. Se va a rechazar la demanda. Si el propietario se presenta y prueba que pagó los impuestos, evidentemente eso es un obrar propio del que tiene el derecho. Y además el pago de impuestos es un requisito previsto por la ley. Igual pueden encontrar, porque yo he visto hace poco, una jurisprudencia aislada que decía que no se necesitaba, que no era imprescindible el pago de impuestos cuando había otras pruebas. Yo no comparto esa jurisprudencia, pero bueno, existe. Vamos muy rápido. La cesión de derechos, a ver, por escritura pública sí sirve. La cesión de derechos sirve aunque se haga en instrumento privado, como dijo el doctor Clerc. Es decir, yo puedo estar poseyendo, ceder mis derechos posesorios, iniciar la demanda de usucapión el cesionario, sin ninguna duda. Así como también podría iniciar una acción de reivindicación el cesionario. Ostensible y continua. Los honorarios se calculan de acuerdo a la ley de honorarios, por lo menos en Capital con la nueva ley de honorarios. Con la nueva ley en lo que respecta a las tareas devengadas durante el periodo de la nueva ley. Por el fallo establecimiento de las Marías de la Corte, las actividades desplegadas con anterioridad tienen que ser justipreciadas con la ley anterior, la 21839, con su modificación por la 24432. ¿Entre herederos procede? Sí. ¿El boleto de compraventa sirve? Sí, sirve. Sirve para considerarlo la buena fe. Sí, el plano de mensura es un requisito de admisibilidad. Sí, por supuesto, la demanda de desalojo interrumpe la prescripción. Ustedes saben que las causales de suspensión y de interrupción, la diferencia que tienen entre ellas es que en las causales de suspensión se corta el plazo y cuando cesa la causal de suspensión se reanuda. En cambio, en materia de interrupción, que se produce por petición judicial, solicitud de arbitraje y reconocimiento, se borra todo el plazo transcurrido hasta que se produce esa causal de interrupción. Y el desalojo, obviamente, si el propietario inicia el juicio de desalojo, está interrumpiendo la prescripción del otro, sin duda.
si no aparecen herederos con el defensor oficial. Para la breve hay que tener justo título, sí, sí. Eso ya lo dijimos. Usucapión entre herederos, lo que ocurre es que, a ver, la hipótesis fáctica es que uno de los herederos ocupó el bien de la herencia. Ese es el tema. Y si nadie se opuso durante 20 años, entonces puede usucapiar el dominio. Hay muchísimos, les cuento. Me preguntan si hay fallos relevantes. Hay cientos de fallos de la Corte Suprema sobre usucapión. ¿Por qué? Porque a veces litigan los particulares con las provincias para adquirir por prescripción de bienes que a veces son del dominio público del Estado. El principio general es que no se pueden, que son inimaginables, imprescriptibles, inembargables. Los bienes de dominio público del Estado, dominio privado, no hay ningún inconveniente para el usucapión. Pero, puede ocurrir que haya sido desafectado, que son bienes de dominio público porque están afectados al uso público. Si se hubiera desafectado del uso público y hubiera estado en manos de un particular, cabría la posibilidad de la usucapión. Esto es un fallo de Córdoba muy interesante en un tema de ferrocarriles, pero sí hizo lugar a la usucapión. Y les quiero contar también que los sepulcros se pueden usucapir. Los sepulcros en cementerios públicos. Esto es jurisprudencia de la Cámara Civil de hace 5 años, es uniforme. Se entiende que es un derecho real administrativo que tiene, digamos, al cual se le aplican por analogía las normas sobre derecho de propiedad y se declara adquirido el dominio. Si quieren comprar perdón, si quieren, estaba contestando una pregunta, si quieren comprar en provincia un bien del municipio, tienen que dirigirse al municipio, directamente con el escribano o seguir las pautas impuestas por el municipio. Se demanda al titular. En principio se demanda al titular, pero se puede librar un oficio a registros universales para ver si hubiera testamento y al registro, por supuesto, civil para ver si el señor falleció, y en ese caso se citan a los herederos. Se traba la litis con los herederos. No, el inicio de una sucesión no interrumpe el plazo para usucapir. No entiendo bien el alcance de la pregunta, pero en principio denunciar un bien en la sucesión, si yo no hago ningún acto, ninguna petición judicial, que puede ser ante juez incompetente, puede ser defectuosa, puede ser un beneficio, puede ser un desalojo, el que ustedes quieran, en el plazo de gracia, pero si yo no manifiesto frente al poseedor mi voluntad de restitución de la cosa, no hay interrupción. No, el catastro no puede negarse a dar información, eso me parece muy extraño. La prueba de la interversión de título es muy sencilla. A ver, un locatario no se transforma en poseedor por el mero transcurso del tiempo. Él se puede transformar en poseedor vicioso por vicio de violencia cuando el locador pretende la restitución y por vías de hecho se lo impide, comienza a poseer, va a ser en su comienzo un poseedor vicioso, pero los vicios son relativos y eso no obsta a que pueda comenzar a poseer desde ese momento. Los menores pueden comenzar a poseer también, porque los que tienen más de 13 años se entiende que tienen discernimiento para los actos lícitos. Así que también los menores podrían comenzar a usucapir. No es no es solo, por supuesto, que lo harán muchas veces a través de sus representantes legales, pero lo que quiero decir es que
se considera que tienen discernimiento. Y para la posesión basta el discernimiento, porque como no es un acto jurídico, si fuera un acto jurídico es distinto, se necesita discernimiento, intención y libertad. El beneficio de litigar sin gastos es aplicable, sí señor. Sí, porque hay que pagar tasa de justicia. Y hay que pagar tasa de justicia sobre el valor fiscal. Por lo menos en capital, el 3%. Y además les quiero decir algo del fuero de atracción. El juicio de usucapión no es atraído por la sucesión del demandado. No es atraído porque se lo considera, tiene un régimen similar al de las acciones reales que no son atraídas. A pesar de ser una acción personal, no es atraída. Tampoco es atraída por el concurso. Sí por la quiebra, porque cuando ya, porque puede ser importante para, si se rechazara la demanda de usucapión, ese bien va a pertenecer a la masa del fallido. Entonces, ahí sí entendemos que cabría el fuero de atracción en materia de quiebras. Sí, los contratos es una prueba más. Si yo en realidad es una sublocación que está permitida. Si existe solo eso, no va a alcanzar para declarar adquirida la usucapión. Si tenemos más elementos, puede ser. Sí, se inicia contra herederos. Si el titular falleció antes de comenzar la acción, se inicia contra los herederos. Sí, puede haber usucapión de herencia vacante porque los bienes pertenecerían al dominio privado del Estado y se puede usucapir. Así como el Estado puede usucapir, las iglesias pueden usucapir, se puede usucapir también contra el Estado en materia de dominio privado, ¿no? Bienes de dominio privado. Y en dominio público en determinadas circunstancias también. No es necesario que los herederos estén declarados. No es necesario que estén declarados. Con avisar, informar quiénes son, después probablemente el juez pida la sucesión. Bueno, creo que me tengo que despedir porque faltan 2 minutos. Me encantaría seguir contestando preguntas, pero además pasan muy rápido y les pido disculpas por perder varias, pero bueno, las que me van quedando las contesto. Les agradezco mucho la atención en este rato y espero haberles sido útil. Y bueno, si necesitan algo, me encuentran en la Valle 1220, piso sexto, sala L. Muchas gracias a todos y buenas tardes.